En el universo infinito, un lejano y débil punto de luz azul es nuestro planeta. Gaia, nuestro real y único hogar y el que dejaremos para los que vendrán, si les permitimos. Ellos llegaron antes que el ser humano y nos creemos sus dueños. ¿En verdad? Es tiempo de mirar adentro, de crear conciencia. De vencer el miedo, la manipulación, educarnos en la igualdad y cambiar el esquema mental del sistema imperante. No somos nuestra mente ni los pensamientos encriptados. Basta de posverdades. Emprendamos el camino de retorno al equilibrio. Y bien, queridos usuarios, ahora sí, vamos directamente a presentar a nuestra invitada del día de hoy, quien esperamos tengamos una secuencia, por lo menos durante el mes, de 2 veces mensuales, para aclarar dudas legales. Y es Laura Luna, quien es abogado, especialista en derecho de familia. Ella misma nos va a comentar. Laura, muchísimas gracias por estar aquí. Laura es de Sanlúcar la Mayor, Sevilla, y pues nos ha hecho el honor de poder compartir con todos nuestros seguidores, usuarios, estos tips importantes para dejar claro ciertos temas o códigos legales que la gente necesita para poder educarse en igualdad y con seguridad al momento de enfrentar esa batalla por sus derechos. Muchas gracias, Laura, por estar con nosotros. Gracias a ti, Diana, gracias a vosotros, al equipo, por contar conmigo. Para mí es un placer, al menos en lo que pueda aportar y arrojar un poquito de luz, como te has dicho, ¿no? a estas dudas que se plantean en las relaciones familiares y en los supuestos de desigualdad o de violencia de género incluso, y bueno, a vuestra disposición. Quisiera que le cuentes un poco a nuestros seguidores cuál es una pequeña reseña a lo que te dedicas como profesional en la parte legal. Sí, bueno, yo soy abogada en ejercicio, como tú has indicado. Yo llevo, bueno, son 10 años de ejercicio en la profesión. La verdad que tengo que decir que mi forma de trabajar viene mucho influenciada por quien ha sido mi madrina, ¿no? Mi madrina de profesión, la abogacía, pues todos tenemos padrino o madrina. Mi madrina, pues, ha ejercido una influencia muy, muy fuerte en mí. Yo desde el principio, cuando salí, obviamente salimos en Derecho, desde el nuevo plan de estudios que hubo, bueno, al menos desde el que yo estudié, que fue en el 2003 en adelante. No tenemos una especialización como tal, sino la que queramos hacer a posteriori del ejercicio, del estudio de la carrera, ¿no? Antes sí se salía con una formación en Derecho Privado, Derecho Mercantil, tal. Ahora, desde que yo estudié y después con el Plan Bolonia, no hay esa especialización como tal, sino que salimos todos con la misma formación y ya es la especialización que tú quieras tener como propia. Y como te digo, el destino, la vida me llevó a centrar mi formación en el derecho de familia y en la violencia de género, ¿no? en el mundo, en el campo de la violencia de género. Creo que una cosa está totalmente relacionada con otra, van muy a la par, porque al final siempre cualquier episodio de violencia de género casi siempre lleva aparejado un procedimiento de familia consigo. Por lo tanto, al final es una formación que está unida, ¿no? Y además creo que es muy importante tener esa formación en violencia de género para después ejercer también en el derecho de familia. Creo que aporta una visión más completa a la hora de abordar el derecho de familia. Aparte, bueno, pues también tengo mi especialización en mediación familiar, civil y mercantil, aunque no ejerzo como mediadora, sí con mi compañera, con la que es la que lleva la parte de mediación. Yo me dedico más a la parte procesal, pero como te digo, ese es mi campo. Al final, bueno, también llevo penal, porque soy miembro del turno de oficio, ¿no? en el turno general de oficio, pero también en el turno específico de violencia de género.
es de resaltar la pasión que sientes por tu carrera y sobre todo ese deseo de profundizar. Cada caso que se te presenta es como un nuevo reto para ti y creo que ese es la clave porque vemos que mucha gente se gradúa en Derecho, como para, bueno, para tener un título y también hemos visto cómo se está proyectando todo lo que es la carrera de un abogado. Muchas veces lo que mueve son los deseos económicos, ¿no? El nivel social, pero esto es una carrera vocacional, es como los médicos, Sí, que lo hemos visto sí. en la entrega, en la pasión, y yo eso quiero resaltar, y es por eso que te hemos propuesto desde Soluca Radio el que puedas ayudarnos a esclarecer a la población. O sea, nosotros tenemos un segmento en este programa Retorno al Equilibrio dedicado a la igualdad. Y cuando hablamos la igualdad de toda vida. Yo creo particularmente en el no especismo. Creo que toda vida, todo ser vivo merece respeto y dignidad. Entonces, no es una lucha de hombres y mujeres. Cuando vamos a tocar el tema de violencia de género, no se trata de una lucha o una competencia. Se trata de sacar a la luz de una manera edificante eh, lo que existe realmente en esta sociedad, una pandemia social que estamos sufriendo, que estamos viviendo y que creo que la única manera de salir de esto es a través de dar las herramientas del conocimiento. La educación es la herramienta más sana y no violenta para poder cambiar la sociedad. Y esto yo creo que en el día de hoy queremos tocar un tema que ha golpeado muchísimo, no creo que solamente a España, creo que a nivel mundial, y es el del asesinato de las dos niñas de Tenerife. Realmente ha sido algo de esperarse, porque ya cuando saltó la noticia, pues vemos que este es como la secuencia de hechos de una persona que ejerce la violencia vicaria, es dañar a la pareja utilizando, instrumentalizando a los hijos. Y hay un gran desconocimiento, incluso entre mis colegas periodistas de medios nacionales, de cadenas comerciales de gran renombre, desconocen el hecho de que en una situación en que no hay una sentencia cualquiera de los dos progenitores puede sustraer al menor del otro y eso no es considerado un delito. En este caso, uno de los periodistas de Mediaset se preguntaba que cómo al padre lo llegan a detener por haberse saltado la hora del confinamiento, la Guardia Civil, y por qué no saltó una alarma. Eso se lo pregunta a mucha gente. Muchas madres o padres, no, la expareja no le deja ver al hijo y tú crees que vas a correr a la Guardia Civil y que estás en tu derecho y de repente te encuentras de que eso no es así. Me gustaría, Laura, que te tomes todo el tiempo que precises para aclarar esta. Creo que es un golpe, es una bofetada a las personas que desconocen esto y que tienen que sufrir esa situación. Sí, mira, es un tema muy complejo y yo creo que voy a intentar enlazarte un poco todo lo que has ido diciendo para explicar un poco el por qué, como has comentado, esa pasión que dices que utilizo en mi ejercicio, bueno, yo es que no entiendo otra manera de ejercer y como te digo, creo que esa forma de ejercer ha venido totalmente influenciada por mi madrina, África Arroyo, que es quien me introdujo en el derecho de familia y en la violencia de género como tal, en el ámbito judicial. Y yo creo que eso tiene mucho que ver. Hay cosas que tenemos que distinguir y yo creo que la base de todo al final es una cuestión educacional y es una cuestión personal, individual de cada uno. Y eso es lo que nos lleva a tener después un desconocimiento en muchos ámbitos y en tener algunas ideas o en manifestar algunas ideas, comentarios que creo que son erróneos. Al final, como digo, todo esto depende de la responsabilidad personal de cada uno y de la educación que tengamos cada uno. Yo creo que todos si miramos atrás,
y hacemos autocrítica y nos miramos y nos analizamos, somos conscientes, tenemos que reconocer que todos tenemos interiorizado un sentimiento o una forma de actuar machista, porque nos han criado, nos han educado así. No por el afán de hacer daño, sino porque es que al final es lo que imperaba en nuestra sociedad, que hemos ido evolucionando, hemos ido dando pasos y hemos tenido que avanzar todos, absolutamente todos, incluso el que se consideraba más feminista de todos o la que se consideraba más feminista de todas ha tenido que evolucionar y avanzar. Entonces, como te digo, yo creo que hay un error muy extendido que yo tengo que reconocer también como mío propio y creo que todos tenemos que reconocer como propio, y es el de creer que nuestras experiencias personales o que nuestra realidad más bien es la realidad general. A ver, yo tengo que decir que a mí personalmente yo he crecido en un ambiente en el que considero que no he tenido o no he palpado de manera muy visible ese machismo, estoy hablando familiar, ¿vale? Familiar o un entorno más reducido de los amigos más cercanos, ¿no? Pero, y claro, esto me hacía a mí pensar que esa era la realidad general. Yo he ido creciendo desde niña, jovencita, mayor, sí, siempre con un espíritu muy peleón, muy... siempre he tenido mucho genio, como suele decir, interiorizaba que eso era, es que esta niña es una niña muy mandona, es una niña muy con mucho genio. Bueno, pues es que era así, no me callaba, ¿no? Si a mí me decían algo con lo que no estaba de acuerdo, después podía ser más correcto o menos, llevar la razón o no, pero no me callaba. Pero aún así, como digo, como no percibía yo esa desigualdad, o por lo menos creía que no la tenía delante, yo he crecido pensando que esa era la realidad general. Y creo que es el error que cometen muchas personas, pensar que esa realidad que ellos consideran que no es desigualdad es la de todo el mundo, y no es así. Entonces yo voy creciendo, voy estudiando, voy siendo adolescente, tal, y conforme voy creciendo voy percibiendo más esa desigualdad o esos puntos que yo decía, que me chirriaban, yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si eso no debiera existir, yo he crecido yo pensando que somos iguales, que la mujer y el hombre, que en derechos, en la sociedad, en el trabajo, en todo tenemos que ser iguales, o por lo menos lo que me inculcaron. Y tengo que decir, yo soy una familia con solo una hermana, mi madre y mi padre, con lo cual eran predominantemente mujeres, ¿no? Entonces, ahí pues quizá esta ha sido la clave, ¿no? Pero como te digo, crezco, voy a la universidad, yo decido estudiar Derecho, y yo tengo que decir que cuando salió la ley de violencia de género, fue en el 2004, yo acababa de empezar la carrera, era el primer año, yo también lo veía como con ese discurso que se trasladaba de, pero ¿por qué hay que crear una ley para beneficiar a la mujer si somos iguales? Y yo misma decía, en mi mentalidad, en la que yo establecía que no existía esa desigualdad o que yo no la veía patente, ¿por qué? Pero luego voy creciendo, van avanzando esos años de la universidad, 18, 19, 20 años, y voy percibiendo a mi alrededor conductas y situaciones que yo no entendía y que no me explicaba. Por ejemplo, ¿no? Esto de ir en un autobús para la universidad y que un hombre me toque la pierna o me toque el culo, y además lo tengo que decir porque me ha pasado, y tú te chocas y te avergüenzas y dices, pero bueno, ¿esto a qué ha venido, no? Eso que yo nunca había sentido en mis carnes antes, que yo decía, pero si esto no, yo entendía que esto, por Dios, en esta época en la que estamos, ¿esto por qué? ¿No? O pensamos, esto es un viejo verde. Después voy creciendo y aunque veo cosas, esta típica reunión que tenemos los amigos, tú ya empiezas a dar tu versión crítica de las cosas, vas diciendo, pues yo pienso esto, opino esto, y te señalan, pues, tú es que eres una feminista, tú es que eres una feminista, y tú percibías eso como un insulto. Decía, ¿por qué? Yo solamente estoy reivindicando una igualdad, y tú lo percibías, ya te digo, como un insulto. Pero bueno, vamos avanzando. Salgo de la universidad y voy a mi primera entrevista, que fue para ejercer, bueno, para hacer la pasantía, unas prácticas en empresas. Y en mi primera entrevista me preguntan si tengo pareja y si pienso tener hijos. O sea que yo con 23 años recién cumplidos me planteé y dije, no. Me sorprendió la pregunta, pero me quedé muy, no sé, me extrañó. Yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué me pregunta esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que, si yo vengo aquí no sé, a trabajar, a aprender?
Y al mismo tiempo, pues empiezo a ejercer pues, con mi madrina, con África, con la que también hago las prácticas en empresa, y ella, pues especializada en violencia de género y en derecho de familia, es la que me va haciendo ver una realidad, porque yo ya me siento en un despacho, empiezo a escuchar testimonios, empiezo a escuchar personas que vienen a trasladar una realidad, y yo me doy cuenta, me choco con la realidad, con lo que es de verdad el mundo, y digo, he vivido muy ajena a una realidad que existe, que yo pensaba que porque mi realidad no era esa, era la general, y no es cierto, al contrario, soy bastante privilegiada dentro de todo lo que yo me he encontrado. Y yo creo que ese es un error de la sociedad, que el problema es que como no vemos, no percibimos estos testimonios, no lo tenemos enfrente, salvo si nos toca, si tenemos un familiar o un amigo, una amiga que lo está pasando, creemos que no es real. Creemos que esta ley que vino a ayudar a erradicar la violencia de género con sus luces y sus sombras, porque no todo tiene por qué ser perfecto, no todas las leyes al final pues, son un éxito, o por lo menos no llegan a tener el éxito deseado, porque esta ley vino a ser lo que fue y lo que es a mitigar una situación real, de igualdad real, que no puede ser combatida de otra manera que si no son con políticas de discriminación positiva al final. Aún así no es discriminación positiva lo que se recoge en esta ley. Lo que se recoge en esta ley es decir, hay una predominancia de un tipo de violencia X, que es la ejercida por el hombre sobre la mujer, de distintas formas. Estamos hablando psicológica, física, económica, de distintas formas. Y que esto hay que ayudar desde la ley a mitigarlo. Nace esta ley con ese objetivo, que creo que ha ayudado mucho, aunque como decimos, todavía queda mucho por hacer y queda mucho que mejorar. Porque obviamente los números y las cifras nos vienen a decir que no estamos cumpliendo el objetivo, no estamos erradicando esa violencia porque sigue existiendo y en números muy alarmantes. Pero aún así, creo y entiendo que desde que empezó a tenerse conocimiento de estas cifras, sí que se ha reducido bastante la violencia de género, teniendo en cuenta que antes pues, no se contabilizaba, antes esto era una realidad totalmente íntima, que no salía de la familia, que era un tabú, que no se expresaba y que aquella familia que la sufría no la querían hacer pública, ni mucho menos el que la sufría, ni la familia, desde luego. Por lo tanto, creo que sí que se ha reducido, pero aún así los números son alarmantes. Esto, como digo, la violencia de género al final, y lo he dicho antes, está totalmente ligado al derecho de familia, porque raro es el procedimiento de violencia de género que no lleve aparejada unas medidas civiles porque hay unos menores, porque se tienen que regular de alguna manera esa situación, pareja de hecho o matrimonio, divorcio, o sea, de cualquier manera, ¿no? Como digo, el tema de las niñas de Tenerife, que ha impactado muchísimo, no es más, con un final desolador, desde luego, muy dramático, es un ejemplo más de muchos de los procedimientos de familia que nos encontramos día a día cualquier persona que se dedica al campo del derecho de familia. Y más, como digo, cuando hay un trasfondo de violencia que a veces no ha tenido una respuesta, o bien porque la mujer no ha denunciado, bien porque el sistema no le ha dado una respuesta y no la ha protegido. Estamos hablando de la mujer y estamos hablando también de los menores. Es muy difícil en los procedimientos de familia, cuando ha habido una situación de desigualdad, es muy difícil llevar adelante un procedimiento de familia porque al final siempre en los procedimientos de familia a día de hoy se intenta primar pues, bueno, la negociación, se intenta primar la mediación, se intenta primar el diálogo, se intenta que prime también el interés de los menores y siempre lo que ahora se viene imponiendo con más habitualidad, que es la custodia compartida, que desde hace ya algún tiempo se viene imponiendo como el régimen general y no el residual, que era lo que ocurría hace unos años, ¿no? Que es muy difícil también esto de que se generalice
creo que es sí. algo que tiene que entrar en debate, pero en otra ocasión hablaremos. Es muy complejo, efectivamente. Es que aquí hay van surgiendo muchas conversaciones, como vemos, van surgiendo muchas áreas para debatir, pero bueno, vamos a intentar centrar esta conversación de hoy en este tema. Y en el tema de las niñas de Tenerife se da una serie de circunstancias que son... hay una situación por lo que se ha trasladado, yo hablo siempre desde lo que a mí me llega, que es por los medios de comunicación. Claro. Lo que se traslada es que había una situación de violencia de fondo, había una situación, un posible maltrato de fondo. Desconozco los datos judiciales, los datos procesales, no sé qué otras resoluciones había al margen del ámbito de familia. La Pero cuestión es ¿qué que pasa cuando...? ante los medios, lo que nos llega a nosotros como comunicadores, es que el maltrato que había era no tanto físico, era psicológico. De hecho, la Sí. madre decide, o sea, dejar la relación porque él le era infiel durante el embarazo que ella tuvo de la niña, de la La bebé más menor pequeñita. y algo. Entonces, Sí, por lo que, claro, por lo que además se ha trasladado, había por conversaciones bueno, y conductas de este señor que ponían de manifiesto, ¿no?, que bueno, había una situación totalmente de violencia de género o de machismo imperante en este señor hacia la madre de las niñas, hacia la madre de sus hijas. Y esta señora, pues esta mujer, esta mamá, no tuvo la protección quizá que podría o que debería haber recibido. Y esto al final se ha plasmado en un macabro asesinato bueno, que está ahí, es una posibilidad que ocurre en muchísimos procedimientos de familia y que los que vivimos, los que llevamos los procedimientos de familia siempre vivimos con miedo, al menos yo siempre recibo con mucha cautela los procedimientos de familia porque, bueno, la responsabilidad y el temor a que pueda ocurrir algo está cuando tú estás viendo que aquí hay una situación de desigualdad de trasfondo que no ha sido denunciada en muchísimos casos, pero que puede pasar algo, porque además te lo manifiestan, porque cuando tú vienes una persona a tu despacho empieza a contarte las cosas y tú empiezas a ver, tú empiezas a decir, uff, ¿y por qué no has denunciado? ¿No? Y casi siempre es porque es el padre de mis hijas, es el padre de mis hijos, porque yo no quiero hacer daño, porque yo quiero que sea lo mejor para mis hijos, porque yo no quiero que sufran, porque... Y es muy difícil de gestionar. En el caso que me has preguntado antes de si hay delito o no cuando un padre o una madre retiene a sus hijos en un procedimiento de familia, voy a intentar dar la mayor luz posible en esta pregunta. A ver, en un procedimiento de familia, cuando no se ha iniciado, incluso aunque se haya interpuesto una demanda de divorcio, de separación o de medidas paternofiliales, hasta que un juez no dicta una resolución, hasta que no dicta un auto de medidas provisionales o una sentencia de medidas definitivas en el procedimiento, cualquiera de los dos progenitores tiene ese derecho de custodia sobre los hijos, es decir, a efectos legales son los dos progenitores y los dos pueden hacer uso de esa guardia y custodia, esa patria potestad sobre los menores y no tienen un reproche penal salvo que retengan a los hijos sin indicar dónde están y además digamos que lo retengan ocultando el destino de esos menores. Me explico. Yo pongo una demanda de divorcio, por ejemplo, tengo mis hijos y el padre o la madre de mi hijo lo retiene y se lo queda consigo y me dice, me los quedo yo y no te los voy a dar hasta que un juez diga que te los doy. ¿Y dónde están los niños? Están conmigo, están en casa, están perfectamente, pero yo no te los doy hasta que lo diga un juez. Claro, a mí me viene esa persona, ese padre o madre, y me viene diciendo, no me los da, ¿qué hago? Voy a poner una denuncia. Por desgracia, mientras el progenitor te esté diciendo que esos menores están consigo, están viviendo en el hogar o donde estén con ellos, en el territorio nacional, identificando el sitio donde se encuentran, no existe un delito de detención ilegal.
no porque no es un secuestro, porque no hay unas medidas que diga quién tiene la guardia y custodia, porque son progenitores los dos con los derechos sobre los hijos, porque está identificando claramente dónde están esos menores y en caso de que la Guardia Civil vaya, los va a identificar y los va a ver. ¿Qué pasó? Por ejemplo, te voy a poner un caso que además está un poco de actualidad otra vez, que es el de Juana Rivas. Ella, existiendo una guardia y custodia, unas medidas ya, ella se negaba a facilitar el destino de los menores y por tanto, por eso, podemos decir que incurría en un delito por ocultar el destino de esos menores. Ahí ya había unas medidas aún así, pero es un poco un ejemplo para que sepamos por qué se considera detención ilegal, porque ella se negaba a decir dónde estaban los menores. Y ya Si yo estoy existía diciendo, una sentencia. en ese Ya, caso existían, pero incluso aunque no existiera esa sentencia, hubiera sido una detención ilegal porque ella decía públicamente no voy a decir dónde están los menores están bien, pero no lo voy a decir. Si no digo dónde están esos menores, es una detención ilegal, ¿vale? o sea, Hay muchos matices. Son Al tecnicismos. final sí, al final quien hace la ley hace la trampa y por desgracia hay muchas personas que se agarran a ese clavo ardiendo. Después tengo que decir que cada caso es un mundo, que no podemos generalizar y que obviamente ante la duda siempre es bueno ir a la Guardia Civil, a la Policía Local, a la Policía Nacional y denunciar. Cada caso, como digo, tiene sus peculiaridades, pero estamos hablando de forma generalizada, ¿vale? Entonces, estamos hablando de forma generalizada, decimos que mientras no identifique dónde están esos menores, estamos hablando de una detención ilegal. Pero si yo no tengo unas medidas civiles que digan quién tiene la guardia y custodia, con quién tienen que estar esos menores, cuál es su domicilio legal, mientras no sea así, y yo estoy identificando claramente dónde están los hijos, la gran probabilidad es que esa denuncia se archive y no vaya a ningún lado por considerar el juez que ahí no hay un delito por cuanto se está informando del estado de los menores, del sitio donde están los menores y porque no hay medidas civiles que digan con quién tienen que estar, porque los dos son en ese momento tutores y guardadores de los menores. Entonces, ¿qué pasaba? Yo en esa pregunta que me dices de las niñas de Tenerife, entiendo que no había unas medidas que dijeran con quién tenía que estar y si las había. No había. Y si las había de todas formas, el padre, por lo que ha llegado, en lo que a mí me ha llegado en información, el padre sí decía, las niñas están durmiendo, están bien, mañana te las llevo. Podría haber un incumplimiento del régimen establecido, podría haber un incumplimiento civil de la guardia y custodia en el caso de que yo no te la lleve a la hora establecida si hay ya un auto o una sentencia con medidas provisionales o definitivas. Pero no hay una detención ilegal. Lo que hay es un incumplimiento en su caso del régimen de custodia establecido y del régimen de visitas y estancias, que ya ha sido despenalizado en la mayor parte de los casos. Hace unos años sí existía el delito, bueno, las faltas, el juicio por faltas por incumplimiento del convenio regulador o de la sentencia, cuando se incumplía el régimen de visitas, cuando yo recogía a los niños a la hora, pero no lo devolvía a su hora y lo entregaba, por ejemplo, al día siguiente, ¿no? Ahí sí existía y sí estaba penalizado y existía y se dirimían a través de los juicios de falta. Pero ahora ya no. Ahora ya el legislador entendió que esto es una cuestión civil y que tenía que resolverse por la vía civil. ¿Cómo? A través, en su caso, de las ejecuciones de las medidas, si eran provisionales o si eran definitivas, siempre a través de ejecución de la resolución, ¿vale? Provisional o definitiva. Pero siempre por la vía civil. Entonces, claro, yo te digo, las niñas están conmigo, no te las voy a devolver esta noche, te las entrego mañana. Antes, como digo, yo iba a la Guardia Civil, denunciaba y sí existía el juicio de faltas, dependiendo de la gravedad del asunto, podría considerarse detención, pero si yo te estoy identificando, las niñas están conmigo, duermen conmigo, mañana te la llevo. Pues eso era un incumplimiento, juicio de faltas. Ahora ya ni siquiera eso, ahora ya tú voy a la Guardia Civil y te la recogerá la denuncia, dependiendo también del cuartel, lo tengo que decir, hay que estudiar un poquito mejor esto también, la actuación de las fuerzas de seguridad en este campo, que algunas veces tengo que decir que es deficiente, no quiero decir que siempre lo sea, pero a veces el asesoramiento que se suele dar pues no es lo riguroso que debiera ser, pero algunas veces se recoge la denuncia, se archiva porque, como decimos, se dirime por la vía civil a través de la ejecución. Pero es que si ni siquiera tenemos, como digo, estas medidas provisionales o definitivas, pues directamente se archivan y ni siquiera tengo la vía civil para imponer nada y nos encontramos con auténticos abusos por parte de los progenitores.
Y aquí digo abuso por parte de los progenitores porque muchas personas que nos escuchen van a decir, eso lo hacen las madres. Mentira, mentira. Y de hecho, y en mi experiencia en los últimos años, esta es una actitud que está predominando más en los padres que en las madres. Y es mi experiencia personal, y lo digo y lo afirmo y me ratifico donde haga falta. Creo que por un mal asesoramiento de muchos compañeros, que como digo, no tienen la formación que debieran tener en familia, en donde debe de primar, y lo he dicho antes, el diálogo, la mediación, y que sobre todo lo que debe primar es el interés de los menores. Las disputas familiares no deben primar sobre el interés de los menores. Retener a un menor para conseguir un beneficio a posteriori en unas medidas es un daño que se le está produciendo a ese menor. Muy grave. Aparte del daño que está infligiendo en el otro progenitor, que por muy mal que tú te puedas llevar con el otro progenitor, el daño que estás causando a veces no tiene vuelta atrás. Y esto hay que estudiarlo mucho y hay que analizarlo mucho y hay que valorarlo mucho antes de dar ese paso. Y muchos compañeros y compañeras mal asesoran a las partes diciéndole, no te preocupes, como no hay medidas, tú quédate con el niño, que ya el juez, cuando dicte las medidas, no te va a poner ningún problema. Y nos amparamos en este vacío. No es un vacío, es simplemente que es algo que en teoría y con la ley en la mano debería estar resuelto en 15 días y la realidad y por falta de recursos a veces se retrasa un año en dictarse esas medidas. Por lo tanto, nos encontramos con verdaderos abusos, con daños graves en los menores. Y esto, como te digo, es algo que me estoy encontrando últimamente mucho, muchísimo. Y que no entiendo, y por eso te digo que al final esa formación en el derecho de familia tiene que ir totalmente unido a una formación de género, a una formación de igualdad. Y estamos hablando en todos los aspectos. Yo soy la primera que mantengo que en una situación de igualdad y de corresponsabilidad parental, el régimen que debe primar es la compartida, la custodia compartida. Pero siempre que exista esa corresponsabilidad parental, que por suerte cada vez, ahora estamos llegando más a una generación que ese régimen ya lo está implantando desde el principio, pero no podemos tapar el sol con un dedo y no es la realidad general. Hay muchísimas familias todavía hoy, jóvenes y mayores, en la que el régimen, digamos que la custodia, a ver cómo me explico, el cuidado de los hijos, el gran peso del cuidado de los hijos lo ha llevado la madre. Y yo sé que cuando dictamos unas medidas decimos, bueno, vale, pues ahora yo quiero ser al 50%, vale, vamos a hacerlo, pero tendrás que demostrar que puedes y que ese cuidado que antes no ejerciste lo tienes que saber ejercer. No impongamos un régimen de custodia compartida porque sí, con calzador, cuando no era la realidad anterior. Entonces, como te digo, aquí hay muchas variantes, muchos temas que pueden dar lugar a debates amplios, pero que, como te digo, al final se reduce a lo mismo, a que tenemos que tener una mayor formación los profesionales y la sociedad en general tiene que tener más interiorizado esa igualdad, esa formación de género. Al final, todo lo que hagamos nuestro desde la infancia hasta la adultez, hasta que crecemos, es luego lo que vamos a imponer en nuestras relaciones familiares, afectivas, sociales. Y Claro, como ahora, digo, hemos avanzado mucho, pero no en la realidad general. claro, ahora fíjate, se está imponiendo y yo creo que es como tú dices, la custodia compartida habla del peso por partes iguales de la crianza de un hijo, no de partir a un hijo por la mitad, ni de creer que vas a crear una división, una disociación psicológica en un niño y una cosa va a ser con el padre y otra cosa va a ser con la madre, porque sería un daño psicológico, espiritual y moral para ese ser que está en crecimiento Sí, irreparable muchas veces. Y te lo digo ya como efectivamente. ahora, Claro. visto lo visto, visto que estamos enfrentando también, ya sea por carencia de personal, de tiempo, de que el sistema no está funcionando, aparte de una violencia de género, también hay una violencia institucional, por lo que se Sí. retardan los procesos y esto ahonda mucho más el problema. Entonces, para aquellas personas, aquellas parejas que en este momento se estén separando y que tengan hijos de por medio, ¿cuál sería el paso para evitar? Porque nosotros creemos
que las cosas funcionan según las reglas éticas y morales de cada uno, y no es así. Entonces, Efectivamente. es muy importante el poderle ofrecer a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, por lo menos eso. O sea, ¿qué recomendación sería? Si yo en este caso ya he visto la barba de mi vecino cortar, pues voy a poner las mías a remojar. He visto estos Claro. casos, estoy escuchando que esto cada vez se está manifestando más en la sociedad y estoy en proceso de separación o veo que mi pareja, ya sea matrimonio, pareja de hecho o como fuera, pero que hay hijos de por medio, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cuál es el primer paso para curarnos en salud? A ver, recomendación que yo daría, primero hay que distinguir dos tipos de procedimientos. Yo esto lo identifico cuando a mí me llega un cliente, una clienta al despacho. Primero yo necesito saber si ha existido una situación de desigualdad o hay un caso de violencia de género de trasfondo. ¿Por qué? Porque no es la recomendación la misma la que yo voy a dar en un caso que en otro. Si a mí me llega una pareja que su mayor problema simplemente ha sido la conflictiva de la separación, simplemente, pues bueno, se ha terminado el amor, se ha terminado ese afecto, o simplemente, bueno, hay una infidelidad, lo que sea, que ha motivado esa ruptura, pero que no ha sido por una situación de desigualdad o de violencia de género de trasfondo, mi recomendación siempre es la mediación, siempre, siempre, el diálogo y la mediación. En España estamos perdiendo una oportunidad de oro, la mediación se puso en la picota y se puso como la necesidad y los juzgados empezaron y siempre meten esa coletilla. Sepan ustedes que tienen a su servicio, a su disposición el servicio de mediación y la siguen metiendo, pero la realidad es que se ha diluido muchísimo la mediación. Muchísimas parejas vienen y me dicen, ¿qué es eso? Y a mí me choca que no sepan qué es la mediación. La mediación es fundamental en cualquier pareja, como digo, en la que no ha existido una situación de violencia de género de trasfondo a la hora de separarse y de poner fin a una relación. Porque al final, ese padre o esa madre va a seguir siendo el padre o madre de mi hijo o hija para toda la vida. Y yo tengo que saber entenderme más allá del dolor de esa ruptura que está y que hay que pasar, y que ese duelo hay que pasarlo. Y que todos necesitamos nuestro tiempo, y que al principio a lo mejor no vamos a tener una relación idílica y de amigos, porque es muy difícil, pero a lo mejor con el tiempo, y si yo hago un trabajo y yo me esfuerzo y trabajo para que eso sea así, a lo mejor dentro de 2 años, de 3 o de 10 meses, sí la voy a tener. Y lo he visto, ¿eh? Y yo lo he visto delante. Entonces, mi recomendación primera es la de sentarse a hablar, la de que no puede primar el interés de un progenitor sobre el del otro, la de que el interés es el del menor, que a veces tenemos que ser sinceros y honestos con nosotros mismos, y a veces, por muy buen padre o madre que yo sea, no puedo ejercer una custodia compartida y tengo que ver cuál es mi realidad. También hay que saber distinguir que la custodia compartida no siempre es al 50%, y esto es un mito que hay extendido, que nos creemos todos, que la custodia compartida tiene que ser a 50 para ti, 50 para ti y 50 para mí. No, mire usted. No, la custodia compartida ampara muchos modelos y puede haber una custodia compartida del 40-60% del tiempo, estoy hablando, del 30-70%, porque se trata de la corresponsabilidad y de la buena relación entre los progenitores y de la buena comunicación entre las partes. Ahí puede haber una custodia compartida, igual la puede haber, aunque no sea el 50%, aunque estemos hablando de 3 noches con pernocta para uno y 4 para otro, o 2 y 4 y 2 y 5. Es una custodia compartida porque al final se trata en si existe o no esa corresponsabilidad y esa comunicación fluida y ese interés de los dos progenitores por el cuidado de su hijo o hija. Pero también, y esto no puede tampoco ser ningún drama para ningún padre, porque sobre todo se da sobre todo para los padres, pero ni tampoco para una madre, las custodias exclusivas. Porque las custodias exclusivas a veces simplemente se dan por una imposibilidad real de ejercer una custodia compartida y no pasa nada, que no es ningún hándicap, que no es ninguna fuente de avergonzarse de ningún progenitor. Es que a veces no se puede y no pasa nada. Y se tiene que poner custodia exclusiva para uno de los progenitores con visitas y estancias amplias para el otro, porque no se puede hacer de otra manera. Y porque antes de separarme... Los términos, la custodia exclusiva, la gente lo entiende como que está anulada la otra figura. Y no es así, efectivamente. No es así. No es no así. es así. Simplemente Es que si yo
Sí, Tiene sí, que es que si premiar yo antes de separarme, efectivamente, es que si yo antes de separarme soy honesto conmigo mismo o honesta conmigo mismo y reconozco que antes de separarme quien llevaba el peso del cuidado de mi hijo o hija era el padre o la madre, ¿yo por qué voy a cambiar eso de la noche a la mañana simplemente porque me separo y voy a imponerle a mi hijo un modelo educativo o un modelo de cuidado diferente? Podré intentar hacerlo de manera progresiva y puedo hablar con mi pareja y decir, mira, yo quiero hacerlo, voy a buscarme las mañas para yo poder ejercer esa custodia compartida y vamos a hablarlo y vamos a hacerlo de manera progresiva. O no, o simplemente digo, pues mira, es que yo, pues por mis circunstancias laborales, personales, lo que sea, pues no puedo dedicarme como tú te dedicas. Pues lleva tú el peso de la crianza, que yo voy a estar aquí como padre o madre apoyando y siendo el padre o madre de ese hijo o hija. Y no pasa nada. Y si nos vamos a una custodia compartida, como digo, no tiene que ser al 50%, que lo ideal es que lo fuera. Ojalá, pero vamos a ser honestos también con la realidad. La realidad es que estadísticamente al final, quien siempre se pide una reducción de jornada, quien se pide o quien se queda sin trabajo y lo deja para cuidar a los menores, es la madre. Y es lo que impera en la mayoría de las familias, que por suerte va disminuyendo, sí, pero no puede, como he dicho, no vamos a tapar el sol con un dedo. Y esto es una realidad innegable, le pese a quien le pese. Por lo tanto, si yo he tenido ese modelo antes, no lo puedo intentar cambiar de la noche a la mañana. Es que ya nos separamos, ahora yo el 50 y tú el 50, pero vamos a ver, ¿eso lo tenías antes? ¿Lo ejercías antes? ¿Por qué le vas a imponer a tu hijo o hija algo que no existía antes? Y hazlo si tú te comprometes a decir, venga, tú ahora podrás ejercer en tu trabajo, yo me voy a reducir mi jornada, voy a trabajar para también estar presente y poder involucrarme en el cuidado de mi hijo de manera igualitaria, de manera corresponsable y de manera equitativa, pero hazlo. No quieras lo mismo, pero yo ahora cojo y dejo a mi hijo con mis padres, o dejo a mi hijo con no sé quién. Es que esa es No. otra cosa. Yo creo que eso también está observado por la ley, porque cuando estamos hablando de progenitores, no puede intervenir la figura de los abuelos en este caso. A O ver, sea, no siempre puede. se presume, claro, siempre se presume, a ver, que cuando una vida normal de cualquier matrimonio, de cualquier pareja, con sus hijos, de cualquier familia, al final todos echamos manos de la ayuda de un tercero, de un familiar, de un amigo, no pasa nada. No pasa nada. Eso no significa que porque yo me vaya a trabajar y tenga que dejar a mis hijos con mis padres en las vacaciones de mis hijos, porque no puedo conciliar, porque también el tema de la conciliación es algo que da también para muchos, y recurra a un tercero, no significa que entonces me vayan a quitar la custodia de mis hijos. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la crianza de mi hijo la ejerza un tercero. Ojo, que es muy diferente. Ajá. La crianza y el cuidado puntual o necesario para conciliar es una cosa, o sea, el cuidado puntual para conciliar es una cosa y la crianza es otra. Y creo que todos sabemos diferenciar lo que es una cosa y otra. Lo que pasa es que a veces, pues, abusamos de lo que no es. Y para yo llevarme el gato al agua y llevarme mi custodia compartida, pues digo, no, sí, 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 pero luego toma. No puedo, es que yo trabajo hasta las 9 de la noche y yo no puedo estar con mi hijo. No pasa nada, repito, no pasa nada por plasmar la realidad. Y eso no tiene que ser motivo para avergonzarse de nadie, ni para considerarse menos padre o madre. Porque además hay muchas personas, y esto es algo que quiero también aclarar, aunque también podemos hablar un día más extensamente, hay muchas personas que piensan que si yo tengo una custodia compartida, pues así no pago alimentos. Eso es otra de las cosas que mucha gente mal aconsejada pide. Vamos a ver, la custodia compartida conlleva también contribución a los gastos de los hijos. Llámese contribución a los gastos de los hijos, llámese pensión de alimentos, porque se trata del desequilibrio entre los progenitores, de la capacidad económica de los progenitores, y ya sea en custodia compartida o ya sea en custodia exclusiva, hombre, si es custodia exclusiva, a mayor abundamiento, es decir, con más peso, porque al final se trata de compensar al otro progenitor por el tiempo que está empleando un progenitor en la crianza de su hijo, porque ese hijo gasta luz, agua, teléfono, ropa, el IBI de los hijos, lo que es la amortización de un bien también está en el uso que hace un hijo de ese bien inmueble, que no lo pensamos, que nada más que pensamos en los tomates, la leche y el agua, y no. Estamos hablando también del uso que hace de un domicilio, de la ropa, del IBI, del seguro del coche, porque al final si yo tengo un coche para llevarlo al cole, eso también es un uso por mi hijo, y la gasolina que pago, y para eso es una pensión de alimentos.
Y si yo estoy ostentando una pensión, una guardia y custodia exclusiva, es lógico que se compense esa mayor tenencia en el cuidado del hijo. Pero una custodia compartida, como digo, no es No óbice existe. para establecer exactamente una pensión de alimentos o contribución a gastos. Porque si yo tengo un progenitor que gana 2.000 euros y otro que gana 800, mire usted, el niño no puede tener un nivel de vida con uno y un nivel de vida con otro, porque al final el niño es niño esta semana y la semana que viene. Y las necesidades de ese niño es la misma esta que la semana que viene. Y cuando decidimos ser padres, lo decidimos de forma conjunta, teniendo en cuenta la unidad familiar. Entonces, eso tiene que permanecer, siempre dentro de los gastos familiares. Y en este caso, como te digo, para evitar este dolor tan grande, porque cuando hay la frustración de un menor, creo que se ejerce una violencia hacia uno de los progenitores que es irreparable, porque también dependiendo el tiempo, y son cosas que aunque no conste como un delito en la ley, es un delito moral y ético y espiritual. Para evitar que esto se dé, ¿qué tendría que hacer una persona en el momento en que no hay una buena relación, deciden separarse? Hay que dar un aviso, hay que ir ante un juez, ambos, antes de la separación. Hombre, yo recomendaría, lo primero es cuanto antes ponerse en manos de un profesional y cuanto antes establecer, solicitar unas medidas provisionales. ¿Por qué? Yo te voy a hablar de la realidad que yo me encuentro en Sanlúcar y en Sevilla. En teoría, unas medidas provisionales deberían estar solventadas en un mes, si yo tengo la ley en la mano, pero la realidad no es esa. La realidad es que a veces tarda meses, incluso años. Y te estoy diciendo en serio, años. Yo he tenido procedimientos en los que yo he puesto una demanda con unas medidas provisionales y las medidas provisionales al final se han solapado con las definitivas y se han visto más de un año después y más de un año y medio después de interponer la demanda. Por lo tanto, cuanto antes ponerse en manos de un profesional y cuanto antes interponer demandas de medidas provisionales. Eso sí hay una mala relación. Pero sobre todo intentar dialogar muchísimo entre las partes, muchísimo. ¿Por qué? Porque evitamos esto. Como tú dices, al final hay que plantearse y hay que analizar muy bien si ese abuso, como yo he dicho antes, ese abuso por parte de unos progenitores reteniendo al otro, no es una violencia respecto del otro, porque al final el daño que se está infligiendo es grave, es importante. Estoy privando a mis hijos de estar con su padre o con su madre. Y eso no vuelve atrás. Y esos meses, ese tiempo, que a veces es muy prolongado, a veces de meses y meses, eso no vuelve atrás. Y yo luego voy a arrepentirme, pero ese daño que yo he causado en la otra parte es muy difícil luego de recomponer en las relaciones afectivas. Y si yo luego quiero intentar llevar una relación pacífica con el padre o madre de mi hijo, es muy difícil sanar esa herida que yo he causado. Muy difícil. Y hasta qué punto incluso no es eso un tipo de violencia, porque al final estoy dañando a mi hijo, a mi hija y estoy dañando al otro progenitor. Entonces, yo en modo alguno, y mira, y lo digo de verdad, yo nunca, jamás a un cliente o clienta mío, jamás le he dicho quédate a tu hijo, no lo entregues. Y he tenido asuntos en los que he tenido informes de servicios sociales en los que indican que el menor no está bien atendido, que el menor debe estar con su padre o madre, que esa custodia no debe ser compartida o que debe ser exclusiva, que incluso deben suspenderse las visitas. Pero con la ley en la mano, hasta que un juez no lo diga, yo no puedo imponer nada a la otra parte, porque al final es mi verdad y es mi realidad. Y yo hasta que no lo pruebe delante de un juez, no es, no es algo que se pueda llevar a efecto judicialmente. Entonces, ¿yo cómo voy a imponer algo que un juez no ha dictado? Yo no soy la jueza. Yo al final tengo una verdad que es la de mi cliente, una visión parcial, que yo voy a intentar probar con todo lo que esté en mi mano y todo lo que sea real y verdad. Es decir, yo no me puedo inventar las pruebas, lo que hay, hay. Y yo con eso voy a trabajar y con eso voy a batallar y con eso voy a intentar defender los intereses de mi cliente. Pero yo no puedo imponer una realidad que luego puede resultar que simplemente era solamente una visión de las partes y resulta que hay otra visión de las partes que me muestra con pruebas que no es así. Entonces, ojo al dato, ojo a estos mal asesoramientos, que esto luego es muy difícil revertirlo. Por lo tanto, yo jamás a ningún cliente le he dicho no entregues a tu hijo o tu hija a su padre, a su padre o a su madre. Nunca, jamás, porque digo, lo repito, esto es algo que luego es muy difícil de revertir. Y luego te encuentras con compañeros que dicen, vamos a tirar para adelante, compañera, esto vamos a poner un punto aparte, vamos a dar
borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, ¿cómo haces tú borrón y cuenta nueva con una persona con la que se ha llevado meses y meses sin ver a su hijo o hija? ¿Y quién le paga a esa persona o quién le resarce ese dolor? Entonces, yo pido de verdad a esas personas que nos están escuchando y que están inmersas en un procedimiento de familia, que tengan mucha responsabilidad a la hora de tomar estas decisiones. De verdad, porque al final quienes más lo sufren son los hijos. Y de verdad que eso luego es muy difícil de revertir y que los letrados no tenemos una varita mágica. Y que algunas veces las respuestas que dan los jueces no son las deseadas o no son las que esperábamos y que tarda mucho tiempo luego en tener una respuesta y que de verdad, de muchísima responsabilidad a la hora de tomar esas decisiones. Y ya no te digo nada. Sí, dime. También a veces sucede lo que ha sucedido en Tenerife. Y yo quiero dedicarle este primer espacio a esas dos niñas que, como dice su madre, que para mí tiene una altura espiritual Bueno, ejemplar, que pide que esta desgracia sirva para abrir luces y para que la claro, sociedad empiece a cambiar. Entonces, efectivamente. es algo que a mí me tocó muy profundamente en lo personal, porque es que siempre se corre un riesgo. Y creo que Siempre. el final de las niñas de Tenerife tenemos como comunicadores, como letrados, como jueces, como abogados, como mediadores, como sociedad, tenemos que darle un sentido a esta situación tan grave y tan penosa. Y es por eso que este Sí, segmento de este programa se lo queremos dedicar a esa madre y a claro, esas dos niñas, porque todo lo que estás diciendo tenemos que tratar de sanar el bien. corazón de la sociedad. Tenemos que saber que no le podemos quitar peso a una acción que, aunque no tenga una correspondencia legal, tiene una consecuencia moral, espiritual, A ver, psicológica. Diana, pero también te digo, debería tener, o sea, y en teoría y realmente, y aquí yo hago un llamado de atención también a la judicatura, a los jueces y juezas, a que también sean más valientes algunas veces, porque realmente sí puede tener una respuesta a este tipo de actuaciones. Estoy hablando de lo que hemos dicho antes de retener a un menor y ahora hablo del tema como el de las niñas de Tenerife. Si yo me encuentro con un asunto en los que un menor o ha sido retenido por uno de los progenitores, el juez debe tomar cartas en el asunto y debe ser más valiente, juez o jueza, porque al final son ellos los que están velando por el interés de ese menor, al final son ellos esa parte objetiva que va a dictar la resolución. Y hay medios y hay medidas y se pueden adoptar medidas para garantizar que eso no suceda. Y yo sé que hay falta de recursos y yo sé que en muchos casos los jueces se ven muy limitados y a la hora de hacer las cosas antes y de tomar soluciones, de poner soluciones antes porque no tienen medios para hacerlo antes en tiempo. Pero incluso aunque no sea por cuestiones de tiempo, también hay mecanismos que la ley prevé para dar, digamos, hacer responsable a un progenitor que ha cometido este tipo de actuaciones. Y a veces no se hace, creo que por falta de valentía y porque creemos malentendidamente que es mejor eso. Vamos a mirar el futuro. Bueno, a veces vamos a mirar el futuro, pero teniendo en cuenta lo que ha pasado antes. Ojo al dato. ¿Vale? Entonces, también creo que los jueces y las juezas también tienen que mirar un poquito todo esto y analizar también cada caso concreto y ver que a veces ese borrón y cuenta nueva no vale. Hay que mirar hacia adelante y ojo, yo soy la primera que lo dice, que tenemos que mirar hacia adelante porque ese progenitor va a seguir siéndolo hasta el final de los días de mis hijos, hasta que yo me muera, pero bueno, vamos a poner sobre la mesa lo que hay y si hay que decir a este progenitor esto tú no lo has hecho bien, tú ahora tienes que asumir las consecuencias, vamos a hacerlo, que no pasa nada. A lo mejor ese progenitor aprende a que lo que ha hecho no está bien y ya no vuelve a pasar. Si no nos encontramos ese amparo judicial, no volverá a pasar. Pero si ya nos vamos a la parte de la niña de Tenerife, por eso yo he dicho antes, hay una diferencia muy grande cuando me llega una pareja o un cliente o clienta hablándome de separación cuando hay una situación simplemente de conflicto familiar que no es más allá, a cuando yo sí detecto que hay un problema de violencia de género detrás. Y en este caso, por ejemplo, lo había.
Y cuando lo hay, y si hay sospecha de que lo hay, como digo, a veces, y las instituciones, bueno, creo que es patente que las instituciones están fallando. Que hay falta de medios, falta de formación, falta de empatía, falta de especialización en los juzgados. ¿Por qué? Porque al final un juez o jueza que no tiene una formación integral en violencia de género no va a resolver igual que un juez o jueza que la tiene. Mira, a mí me puso un ejemplo un día un profesor mío del máster, que era miembro del Tribunal Económico Administrativo de Andalucía, del TEA, y me dijo, mira, los jueces somos, en teoría somos objetivos, imponemos la ley de forma imparcial, tenemos que aplicar la ley sin mirar nada más. Pero me dijo, él dice, pero ¿ustedes qué pensáis si dos chicos iguales, estudian en un colegio público o privado, igual, las mismas circunstancias, pero con la diferencia de que uno vivía en su casa de su propiedad y tenía una casa que era propietario y tenía inquilinos? Es decir, él tenía la experiencia de que en su familia eran propietarios de un inmueble arrendado a un tercero y ellos vivían ese arrendamiento desde el punto de vista del propietario. O si tú eras ese mismo niño que ha estudiado lo mismo, con las mismas circunstancias, casi prácticamente las mismas circunstancias, pero tú vivías como inquilino de un piso. Es decir, tú has crecido viendo el arrendamiento desde el punto de vista del arrendador, ¿no? Del arrendatario, perdón, del que alquila. Y después son jueces, esas dos personas. ¿Qué sensibilidad creen ustedes que van a tener esos dos jueces a la hora de encarar un procedimiento de arrendamiento? Si yo he sido arrendador, propietario, que ha vivido la experiencia siempre de un arrendamiento desde el punto de vista del propietario, con las vicisitudes que eso conlleva, no voy a encarar nunca un procedimiento de arrendamiento con la misma sensibilidad hacia el propietario que hacia el arrendatario. Nunca. Y si yo he sido el arrendatario toda mi vida, me voy a poner más en la piel del que ha sido arrendatario en un procedimiento de arrendamiento que el que no lo ha sido. Y esto es una realidad, pese a quien le pese. No se trata de que yo vaya a imponer la ley de manera diferente, pero voy a empatizar de manera diferente y voy a ver los matices de manera diferente. Por lo tanto, si yo soy juez o jueza y yo tengo una formación integral en violencia de género, yo he interiorizado lo que es la violencia de género, yo conozco la violencia de género en todos sus matices y sé y aplico con empatía la violencia de género, no voy a resolver igual que si no es así. Y no estoy queriendo decir con esto que es que yo vaya a ser más inquisitiva con el supuesto autor y voy a ser más benévola y le voy a dar la razón toda a la víctima, que no, que al final esto es una cuestión de prueba y que el procedimiento es garantista, muy garantista. Y esos comentarios que yo leo en redes de esa desigualdad, porque la igualdad es igual para todos, porque que me llevan al calabozo, mire usted, vamos a ver, que no me diga esas cosas, que cuando yo detenga a una persona por un supuesto delito de violencia de género, tengo que cumplir la ley, y es garantista, y hay una presunción de inocencia, y se va a aplicar a todos. Y si es la mujer, y si una mujer ha ejercido algún tipo de violencia contra un hombre, también es garantista, y también se la va a detener, y también se la va a llevar al calabozo hasta que está a disposición del juez. Igual que cuando hay un robo, igual que cuando hay otro tipo de delitos. Entonces, no me cuenten estas milongas, porque no es verdad. Entonces, cuando yo tengo un procedimiento de familia en el que hay una violencia de género de fondo, tengo que llegar al fondo del asunto, no puedo querer tapar el sol con un dedo, no puedo. Y a veces hay muchos jueces y juezas que dicen, prefiero no entrar ahí, no, porque si no, no voy a resolver este asunto de manera amistosa. Es que a lo mejor no se puede resolver de manera amistosa. Es que un procedimiento de familia en el que hay una violencia de género de fondo jamás se puede mediar, no existe la mediación en violencia de género, no se puede ejercer la mediación en procedimientos de violencia de género, no se puede. Puedo negociar y puedo llegar a acuerdos, pero siempre teniendo en cuenta todas esas circunstancias de fondo. Ojo, ¿cómo voy a poner yo una mediación cuando la mediación se trata de poner en situación de igualdad a dos partes para que entre ellos lleguen a acuerdos mutuos? No puedo. Sí puedo negociar y llegar a acuerdos, pero siempre teniendo en cuenta lo que hay de fondo. Y se trata de tenerlo en cuenta. Y no se trata de un arma para llevarme el gato al agua, no, es que vamos a ver, ¿cómo voy a tener yo una custodia compartida? Cuando hay un procedimiento de violencia de género de fondo, cuando hay una conflictividad manifiesta que hace inviable una comunicación fluida entre los progenitores.
y no se suele utilizar la violencia de género para tener beneficios en materia civil. Que haya compañeros o compañeras que lo hagan, pues igual que hay compañeros y compañeras que recomiendan a los progenitores que se queden con su hijo, que ya dirá el juez con quién se va. O sea, no es la generalidad, pero se da. Pero no significa que eso sea la generalidad. Por lo tanto, no se utiliza la violencia de género para los procedimientos de familia para obtener beneficios. De hecho, es muy difícil. De hecho, la mayoría de los procedimientos de familia, los que hay violencia de género de fondo, son muy complejos y muy difíciles de llevar. Muchísimo. Pero Porque al fíjate, final... Claudia, que aquí estamos hablando de un punto que muchos periodistas hemos puesto sobre la palestra, la necesidad de poder preparar, de darle las herramientas a los jueces, porque están vistos como figuras omnipotentes, donde no hay nada que pueda, o sea, un juez tiene la última palabra y punto. Tiene que ahondarse en la programación, porque ser juez es como muchas otras profesiones. Si nosotros dentro de la comunicación, el marketing, hemos tenido que unir la neurología y se ha convertido en el neuromarketing, en donde estamos viendo los procesos neuronales, psicológicos de las personas, porque la comunicación ya cambió. Ahora tú no vendes un producto ni un servicio, tú creas la necesidad. Por eso es que estamos en otra situación y a través de las redes sociales regalamos, damos, exponemos material o contenido de valor. Si todo esto está cambiando, ¿por qué se tiene que quedar caduco una profesión tan importante como la que es de los jueces? Ese poder debería hacerse más cátedra, darle más herramientas en violencia de género, que parece que cuando decimos violencia de género, uy, muchas, ay, se agarran la cabeza porque ya entonces eres una feminista y quieres estar de un solo lado. Al contrario, creo que es la herramienta para poder repartir en equidad la justicia y Efectivamente. los derechos del ser humano. Yo digo claramente y lo digo abiertamente, yo creo en la justicia y repito que nuestro procedimiento es garantista. A veces no se obtienen las resoluciones que querríamos, a veces la justicia falla, pero también, bueno, repito que en un procedimiento de familia penal, el que sea, por algo tenemos distintas instancias, porque al final se trata de que tenemos mecanismos para, si hay algo que no consideramos ajustado a derecho, en una primera instancia se pueda rebatir, se pueda demostrar que no es así o derogar en caso de que consideramos que es no conforme a derecho, ¿vale? Pero sí es cierto esto que me estás diciendo, sobre todo en violencia de género. Creo que hay que poner el foco en justicia, en una mayor formación de todo el que interviene en los procesos de violencia de género, desde el primer funcionario, desde el primer agente que atiende a una víctima en un cuartel y todo el proceso que puede ir pasando. Porque al final, si yo cometo, es que mira, es que solamente que una de las piezas de ese eslabón caiga, cae todo. Sí. Si yo desde el primer momento en que doy asistencia a una víctima no la doy de forma correcta, luego el procedimiento ya no va a ir de la manera en que debiera ir. ¿Por qué? Porque o bien se retira la denuncia, o bien la denuncia va mal, o bien no se aporta la prueba que debería aportarse y a lo mejor luego tenemos una resolución injusta y no ha podido probarse por fallos, o bien directamente esa persona tira la toalla. En muchas ocasiones se tira la toalla y se retiran las denuncias, y en muchas ocasiones directamente no se pone. Porque claro, si yo tengo a mis hijos y a mí me dice ese agente, hombre, tenga usted en cuenta que si denuncia me lo llevo detenido. Y esa madre no se piensa, y mis hijos van a ver ahora mismo cómo se van a su padre detenido. Yo no quiero, al final es el padre de mis hijos, y entonces este es el quiz de la cuestión que nos encontramos habitualmente. Es que, claro, ¿cómo voy a denunciar? Si denuncio, mi hijo va a ver pasar a su padre, ¿qué va a pensar? Es que yo no quiero hacerle ese daño a mi hijo o hija. Entonces, claro, ahí es donde tiene que haber una mayor formación y mayores recursos para ayudar a las víctimas desde el minuto 1. Y claro, si esto ya nos vamos a la parte judicial, judicialmente, ya lo he dicho antes,
falta mucha formación de género en la judicatura. Deberían existir existen los juzgados especializados de violencia de género, pero por ejemplo, aquí en Sanlúcar, y no pongo el foco en Sanlúcar, el ejemplo de Sanlúcar te puede servir para cualquier partido judicial de pueblo que no sea Sevilla capital, que es específico únicamente de violencia de género, pero si son juzgados mixtos, como pasa aquí en Sanlúcar, en el que el juzgado de violencia de género lleva violencias de género civil y los penales en general, ese funcionario no tiene una formación específica en violencia de género, salvo que personal e individualmente asuma esa responsabilidad de formarse en violencia de género. Ese funcionario lleva el divorcio, la herencia, el que reclaman por vicios ocultos, el que ha robado, la estafa y la violencia de género. Y tienen tal volumen de trabajo y tanta falta de recursos que no va a ser igual tratar un procedimiento que yo por ejemplo, me voy a Sevilla Capital y es un asunto en un juzgado de violencia de género específico con una juez o juez o jueza específico de violencia de género que solo se dedica a la violencia de género, que cuando no lo es. Esto es así. Entonces, yo creo que por eso tenemos mucho que compartir, Laura, con esta oportunidad. Creo que los medios de comunicación, y más en esta época que es tan fácil llegar a la gente, es muy importante este granito de arena porque por lo menos estamos abriendo luces y creando propuestas. Vamos a tratar de articular, de hacer un engranaje de personas que se sumen para dar ese aporte, quizás en formaciones, quizás en charlas, en actividades que podamos, partiendo desde Sanlúcar la Mayor. Yo soy de las que pienso que hay que hacer las cosas en micro y que de ahí salen ondas expansivas y las neuronas espejo funcionan muy bien. Laura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quiero anunciarles que, bueno, vamos a tratar de, en la medida del tiempo que Laura disponga, vamos a estar 2 veces al mes con esta sección desarrollando estos temas. Y bueno, un minutito para que te despidas de nuestro y el primer programa, Laura. Nada, gracias a vosotros por darme voz también a mí, ¿no? Y por contar conmigo. Y al final es lo que, como hemos visto, esto es un debate que puede dar lugar a tanta materia, ¿no? Que se puede abordar de tantos puntos de vista, que da lugar a tantos, no sé, como he dicho, múltiples debates, ¿no? Hay mucha tela que cortar en todos los sentidos y mucho de lo que hablar. Y sí, yo estoy a vuestra disposición para cualquier tema que vaya surgiendo, pues intentar dar luz. Desde la Asociación Retorno al Equilibrio queremos desearte a ti y a todos nuestros seguidores un feliz fin de semana y recordarles que el próximo viernes a las 13 horas tenemos una cita aquí en Sanlúcar Radio, en tu programa Retorno al Equilibrio. En el universo infinito, un lejano y débil punto de luz azul es nuestro planeta. Gaia, nuestro real y único hogar y el que dejaremos para los que vendrán, si les permitimos. Ellos llegaron antes que el ser humano y nos creemos sus dueños. ¿En verdad? Es tiempo de mirar adentro, de crear conciencia. De vencer el miedo, la manipulación, educarnos en la igualdad y cambiar el esquema mental del sistema imperante. No somos nuestra mente ni los pensamientos encriptados. Basta de posverdades. Emprendamos el camino de retorno al equilibrio.